La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que en este espacio estamos tratando de mostrarle ese panorama, ¿no?, de cómo hacen los maquiavelitos, ¿no?, de onda, por supuesto, que son esos asesores de políticos, de empresas, de gobiernos, ¿no?, cómo se trabaja la opinión pública y cómo se logra ese milagro de cambiarla. Domingo muy importante porque es el primer domingo después del 7D. Y le dimos mucha manija al tema del 7D durante meses. Y decíamos, a la gente qué cuerno le importa el 7D, parafraseando a un amigo, Willy Cohen, que dice, y nosotros tenemos que sufrir el 365D. Pero el 7D era esa fecha mágica en la que erróneamente el gobierno, la presidenta Fernández de Kirchner, creyó que se acababa el Grupo Clarín. Y yo quiero recordar, no insistir, pero vamos a recordar una comparación que hicimos hace algunos programas con una radio que se inventó en Alemania, en la Alemania de Hitler, que se llamó, ven ahí la tienen, acá lo tenemos al famoso Goebbels con este aparato de radio que se llamaba el Volksempfänger. El Volksempfänger era un aparato de radio que tenía la peculiaridad de que solamente captaba las radios alemanas. Nada de BBC, nada de radios, no sé, de Francia, Dinamarca. Acá tenemos un póster promocionando el Volksempfänger, el receptor popular, para traducirlo de alguna forma, y dice algo así como Ganz Deutschland hört den Führer mit dem Volksempfänger, ¿no? Toda Alemania escucha al Führer con el Volksempfänger, y ahí están las masas. Y decíamos que de alguna forma el espíritu de la ley de medios, que supuestamente debe traernos más diversidad de voces, es ese. Y decíamos que en el fondo lo que se pretende es que se escuche, sí, muchas voces, pero que todas digan lo mismo, que hablen mal de la oposición, mal de los periodistas críticos y bien del gobierno, y que nos traten de, vender ese relato de no hay inflación, la inseguridad es una sensación, no es un invento, no hay corrupción, por supuesto, y está todo fenómeno. Hay ejemplos concretos, habíamos dicho, el caso de los cientos de miles de hogares que ya tienen estos decodificadores gratuitos que se les regaló a gente más bien humilde que no tiene cable y que tienen solamente los programas oficialistas. O sea, está C5N pero no está TN, está Canal 7, Canal 9 pero no está Canal 13. Esos programas que en definitiva nosotros decíamos, si ustedes panean por los canales de noticias, ¿no?, por todos, el 24, 26, y sacan TN, salvo excepciones y salvo algunos espacios, es un Volksempfänger. Si usted agarra las radios, las AM, y panea por todas las radios AM, salvo 2,5, más o menos, en todas las AM, que son una docena, que además el espectro radioeléctrico es un caos, no se sabe ni cuántas hay, todas las demás oficialistas. De las FM ni hablemos, no sé cuántas se escuchan en la capital, se deben escuchar por lo menos como 40 FM, salvo FM de entidad, todas oficialistas. Bueno, la ley de medios separó el 7D y ahora veremos qué es lo que pasa. Y para analizar qué es lo que puede pasar con los medios y políticamente, quédese en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Presenta Petrobras. La hora de Maquiavelo. Bueno, 7D y después.
suena a tango, y estamos con Silvana Giudici, la voy a presentar seguramente mal, exdiputada radical, que ahora dirige una fundación que se llama LED, como los LED, que es Libertad de Expresión y Democracia, y que se preocupa mucho por el tema libertad de expresión, evidentemente, y tenemos el honor de tenerlo nuevamente a Roberto Starke. Espero presentarlo bien. Ahora vi que tiene una nueva tarjeta que dice Starke Labs. ¿Está bien? No es una nueva tarjeta, es un nuevo kiosco, vamos a ponerlo de esa forma. Y que se especializa en comunicación política. Consultoría política y comunicación política. Bueno, Roberto Starke es un hombre que asesora a muchos políticos y también a muchos empresarios. Silvana Giudici, el fallo que benefició a Clarín y paró el gobierno en su intento de aplicar la ley de medios sí o sí, dice en principio que hasta que no termina todo el proceso judicial está suspendida. Esto puede llevar, se me ocurre, meses, años, ¿no? No, a ver, están suspendidos dos artículos de la ley, que es el artículo 45 y el artículo 161. El 45 refiere al nuevo régimen de licencias y el 161 al plazo para la desinversión. Lo que viene a decir el fallo de la Cámara es muy importante porque retoma lo que dice el fallo de la Corte Suprema, que había fijado para el 7 de diciembre el vencimiento de la medida cautelar, y dice, bueno, un momento, hay una medida de protección cautelar con este grupo de medios, la desinversión no rige en los mismos plazos que para el resto de los medios que no tenían esa medida cautelar. Es decir, que lo que está diciendo es que para adelante se tiene que computar el plazo de 1 año que está fijado en la ley, siempre y cuando la causa de fondo no diga que ese artículo es inconstitucional. Claro, supongamos que sea constitucional, una vez que termina, se empieza a aplicar el año que decía la propia ley, el famoso año de desinversión. El gobierno va a tratar de interpretar todo lo contrario. No, va a por decir, supuesto, como interpretó todo lo contrario. Va a decir, el año de desinversión ya pasó porque pasaron tantos y vale solamente hasta la primera instancia, y se supone que la primera instancia falla ahora en un par de meses. El gobierno ya había tergiversado el fallo de la Corte, haciéndonos ver por Fútbol para Todo y la publicidad oficial que el 7D había terminado todo, que el 7D empezaba la República de nuevo, que el 7D se refundaba la Argentina y que el plazo de desinversión había terminado. Y la verdad que no era eso lo que decía el fallo de la Corte Suprema. El fallo decía simplemente finaliza el plazo de una cautelar que podía ser prorrogada, como ha sucedido. Claro, el fallo decía que la cautelar podría ser eventualmente prorrogada. Exactamente, que es una de las opciones y que finalmente lo que ha sucedido. Pero bueno, se ha instalado tan arriba el tema del 7 de diciembre que para mí yo lo sintetizo como una lamentable payasada. Yo ahora le voy a preguntar también a Roberto Starke sobre, cómo queda el gobierno después de haber invertido tanto en estos 7D, en este 7D, y no pasó nada. Pero antes una pregunta temerosa. Supongamos que esto va a llevar meses o años. ¿Podría Cristina darle la orden a Sabatella o por ahí, no sé, a Moreno, de decir, mira, el tema de la ley de medios, olvídate, vayamos como hicimos con YPF, con un decreto y expropiamos Cablevisión, declaramos que el cable es de interés de Cristina, supongo, y lo expropiamos? Y se acabó el tema de la ley de medios y una vez dentro de Cablevisión ya podemos sacar a Metro, la obra de Maquiavelo, entre otros, TN, etcétera, y todo lo que molesta. ¿Podría pasar una cosa así? Yo creo que en el intento desenfrenado del gobierno de buscar la hegemonía comunicacional y la perpetuidad en el poder, porque la hegemonía comunicacional es una herramienta para perpetuarse en el poder. Esa es una buena acotación, porque ¿para qué se hace todo esto? Esta es la pregunta. Si Cristina cumple con la Constitución y entrega el poder en 2015, ¿para qué tanto lío, ¿no? Bueno, como en todos los regímenes que vemos en la región, el modelo chavista es quizás el más claro, la hegemonía comunicacional se busca y se promueve para que no haya nadie que discuta el poder o lo critique. Entonces yo quería a tu pregunta decirte, sí, es posible, pueden intentar por la vía administrativa o la vía recursiva en lo jurídico, cualquier mecanismo, pero ha pasado algo muy importante que hay que señalar. El Congreso, en la sanción de la ley, las minorías parlamentarias, habíamos dicho que los artículos 45 y 161 inconstitucionales, que el procedimiento por el cual la ley se sancionó la viciaba de nulidad y no fuimos tenidos en cuenta.
y todo el aparato comunicacional del gobierno dijo, esta es la ley de la democracia porque el Congreso la sancionó y es legítima, pero tengan en cuenta que todas las minorías parlamentarias de ese momento habíamos dicho que el proceso de la sanción de la ley estaba cuestionado. Ahora, ¿qué es lo importante? Sí, pero hubo un diputado, no me acuerdo quién, del peronismo opositor, que cuestionó el hecho de que, por ejemplo, lo que salió de las comisiones que aprobaron los, que vieron los diputados de la oposición, después cuando llegó a la hora de ser votado, el texto estaba cambiado. Yo era presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en ese momento. Pero la justicia dijo que no. Y fui testigo de todo el procedimiento y también la objetamos en la justicia. El diputado Tomás logró un amparo de la ley en un principio que luego fue anulado porque, entre otras cosas, la reunión de comisión plenaria terminó a las 10:30 de la noche y se cambió en su totalidad el dictamen desde las 10:30 de la noche hasta las 10 de la mañana, que fue cuando se realizó la sesión especial, y esas 220 modificaciones no eran conocidas ni siquiera por el bloque oficialista. Por eso, digo, en su momento el Congreso... 220 modificaciones. Así es. Sí. En su momento el Congreso no dijo, esta ley en cualquier país no del tiene mundo objeción. eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Pero el Congreso en su momento no votó unánimemente esta ley como quiere hacer ver el gobierno a través de su aparato de comunicación. Objetó la constitucionalidad de la ley. Por supuesto, en la Argentina, en todo Estado de Derecho, quien... es el encargado del control de constitucionalidad es la justicia. Y aquí es lo importante. La justicia ha dicho, un momento, pongamos un límite. Lo más importante, además de la prórroga de la cautelar, fue lo que dijo la Comisión de Independencia de la Justicia de la Corte Suprema, que le hace un llamado espectacular al gobierno, inédito en democracia, donde dice, un momento, la justicia tiene que funcionar de manera independiente. Y es la justicia la que va a dirimir la constitucionalidad de esos dos artículos. Si el gobierno quiere, a tu pregunta inicial, actuar de hecho, actuar de facto, entrar con la gendarmería, como suponíamos que podía pasar alguno de los medios cuestionados, será una decisión del gobierno, pero en el Estado de Derecho y en nuestro sistema de división de poderes tiene que esperar a la resolución de fondo que la primera instancia tiene que dictar y que seguramente va a ser en los próximos meses. No creo, por más festival que haya esta noche, no creo que el gobierno se anime a tomar la decisión de avasallar a la justicia también como en su momento avasalló al Congreso. ¿Y cómo está Cristina ahora después del 7D y después también del 8N, ¿no? No nos olvidemos que también fue un hito muy importante de las últimas semanas de un montón de gente que salió a la calle a decirle a Cristina, así no. A ver, Cristina Fernández hoy pasa por un mal momento. Hace algunos meses que la fortuna no le sonríe, ya que estamos con Maquiavelo. Y me parece que estos hechos que han sucedido en las últimas 48 horas ha significado para el gobierno un retroceso. Digo un retroceso político. ¿Por qué? Porque me parece que el gobierno especulaba y le había dado a esto algún carácter de epopeya, este famoso 7D. Se equivocó con claro, porque quería la darle inflación del toda 7D. una significación política a esto y de paso recuperar el oxígeno que le está faltando hace unos meses, entre otras cosas por las movilizaciones en la calle, una serie de hechos que implican que alguna gente del peronismo se le está corriendo, cierta autonomía de parte de Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que muestra algunos signos o señales de independencia que no se veían hace 6 meses atrás. En fin, me parece que hoy el escenario para el gobierno es muy complicado. Y esto acentúa eso, lamentablemente, porque el gobierno, me parece que, y hoy creo que leía en algún diario, me parece que en alguno de los matutinos, leía, el gobierno a esto le dio tal carácter de política y le dio tal carácter de, yo diría, insisto, epopeya y objetivo político sobredimensionado. Sí, además del todo o nada, ¿no? Claro, el 7D o la muerte. Que lo rodeó de un halo de misterio y al mismo tiempo de triunfo o derrota, que para el gobierno hoy esto significa un vacío importante, ¿no es cierto? Y por eso la desorientación y el desconcierto de gran parte de los funcionarios del gobierno en torno a lo que significan las respuestas a lo que ha sucedido. Ahora bien,
¿Qué puede pasar en el fondo? Bueno, más allá de las technicalities jurídicas que acaba de describir Silvana, me parece que el gobierno hoy va a intentar hacer todo lo que sea necesario para que los plazos en tiempo se acorten, ¿eh? Y la ley tenga vigencia lo antes posible. ¿Cómo logrará eso? Bueno, por supuesto que ahí tiene que ver un poco las cuestiones de orden jurídico procesal, pero también sin duda tiene que ver el ambiente político en el cual se toman las decisiones, y si ese ambiente político llega a beneficiar en alguna forma, o ellos logran torcer este ambiente político y dotar a esta tarea de un nuevo carácter epopéyico. Ahora, ¿no te imaginás que por ahí, Cristina, quizás es un poco de wishful thinking, como se dice en inglés, ¿no? Expresión más de deseo, que podría llegar a decir, bueno, no puedo matar al mensajero, por lo menos por ahora y hasta las elecciones de octubre, que seguramente que eso es lo que tiene en la mira la presidenta, porque si en octubre no hace una buena elección, una muy buena elección, como en el 2011, no hay ¿no? Están todos convencidos de que los números no le van a dar. Que diga, empecemos, en vez de a eliminar el mensajero, a cambiar las cosas de fondo, lo que pide la gente, seguridad, inflación, corrupción, y que se ponga a trabajar sobre las cosas. ¿Podría pasar eso? Yo creo que en un gobierno como este eso es absolutamente impensable. Me parece que el gobierno tiene de por sí la idea de que ellos vienen a fundar una nueva república, ¿no? O un nuevo sistema político y un nuevo sistema de distribución. Y que esto, la ley de medios, es una de las herramientas fundamentales para esto. Por eso le dan el carácter que le dan. Y me parece que esto implica que el gobierno no va a cambiar. El gobierno está haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que la gente, o un sector de la gente, no entiende. Y fundamentalmente... Y la culpa la tiene Clarín. Y la culpa de que no entienda la tiene Clarín. Uno de los causantes es Clarín, que en parte Clarín colabora, por supuesto, porque tampoco es que las cosas sean tan objetivas como los queremos poner. Y creo que lo hace muy bien en ese sentido, porque son las reglas de juego. A lo que me refiero es, me parece que el gobierno en general lo que está intentando es ver si ese 30%, 35% que tiene de piso Cristina Fernández de Kirchner, que es importante, diría yo, no es... Es la mayor, digamos, la número uno. Exacto. Bueno, por eso, me parece que una cifra interesante, me parece, y una oposición dividida puedan darle la ocasión de redimirse políticamente y electoralmente el año que viene, y para esto necesita un símbolo importante como es la ley de medios. Va a insistir en la misma tesitura y va a seguir por el mismo camino. Ahora, ¿es el símbolo de la ley de medios o es el símbolo y el silencio de los que la puedan criticar? O sea, el hecho de que no esté más la nata, no creo que la obra de Maquiavelo cambie el amperímetro, ¿no? Es la concepción sobre el rol de periodismo. Cuando se intentaba simplificar desde el año 2009 la ley de medios como un conflicto entre Clarín y el gobierno, yo decía, no se confundan. La verdad que es un conflicto del gobierno por imponer un relato y eliminar toda posibilidad de disenso en los medios de comunicación. No tengo que explicarlo mucho, solo hay que ver lo que ha sucedido del 2009 a esta parte. Vos lo reseñabas recién en la editorial. Casi no hay medios independientes. Son muy pocas las voces que se escuchan en los medios de comunicación que no responden al Grupo Clarín, muy pocos los espacios de periodismo independiente en otros medios de comunicación audiovisual. Ahora, más allá del contexto político, lo que es muy importante señalar y a lo que hay que prestarle muchísima atención es que la ley de medios tenía algo positivo, y era que había un colectivo de organizaciones bien intencionadas que creía que la ley de servicios de comunicación audiovisual venía a reemplazar la ley de la dictadura y que en sí misma era buena y era positiva. Ese colectivo de organizaciones bien intencionadas, a 3 años de ver la aplicación de la ley, claro, se dan cuenta de qué se trata. De qué se trata. Claro, porque, la ley no era yo lo el escuchaba instrumento. A Enoch Aguiar, que es uno de los tipos que más, porque él es abogado, experto en comunicación, además uno de los tipos que más entiende del tema ley de medios, y lo que decía era, mira, la cantidad de cosas que en estos 3 años se podría haber hecho con la ley de medios, maravillosas. Por ejemplo, pulir el espectro radioeléctrico, las radios, que son un caos, nunca estuvieron tan caóticas como ahora. No se hizo nada. Todo estuvo concentrado en liquidar a Clarín. Pero te quiero decir, a pesar de la cautelar ahora,
y esto es lo importante, se podría hacer. Se podría aplicar. Por ejemplo, la ley tiene como positivo el control parlamentario. ¿Por qué no funciona la bicameral? ¿Por qué no hay informes a la bicameral? ¿Por qué la oposición no ha podido integrar en su totalidad el AFCA? Solamente un representante, el otro fue impugnado, y a ese representante del radicalismo no lo dejan participar de las reuniones de directorio. ¿Por qué la ley no ha dado como resultado el plan técnico de radiodifusión que deberíamos conocer? Porque acordate que la ley dice el 33% tiene que ser para las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, ¿cómo van a redistribuir el 33% si no se sabe cuál es el mapa del espectro? La ley tenía aspectos positivos que fueron ignorados porque lo único que se persigue aquí es destruir un grupo de medios. Y lo que a mí me ha llamado mucho la atención, y esto es para que lo reflexione la gente que acompañó la ley en su momento, lo que ha dicho Sabatella en las últimas semanas fue escandaloso. Nos ha dicho que estaba bien hacer la desinversión en manos de testaferros. Eso fue muy gracioso, porque la verdad que era más o menos como decir, bueno, mira, con tal de que tengamos 7D y que, no sé, que Clarín se reparta el multimedios entre Mañeto, Aranda, Pagliaro, los hijos de la Noble. Así es, adelantemos los derechos sucesorios y vamos a darle todas las frecuencias a los hijos de los empresarios. También dijo que Telefónica no era la controlante de Telefe. Sí, eso la verdad que realmente, a ver, yo aprecio muchísimo a Telefónica, creo que es una gran empresa, pero realmente es casi como una tomadura de pelo a la gente. O sea, decir que Telefe no es de Telefónica, y decirlo así sin sonrojarse, y no tiene nada de malo que lo sea. Sabatella viene a ratificar esto que estoy diciendo y que les dije en su momento a las organizaciones sociales. La ley no es para desmonopolizar, la ley no es para democratizar los medios de comunicación, es simplemente para generar un monopolio de color oficialista en manos de los amigos del gobierno. La evidencia más clara de esto es la transferencia de Haddad a Cristóbal López y el AFCA mirando para otro lado. La ley lamentablemente fue utilizada como un conjunto de eslogan para generar un efecto absolutamente homogeneizador del espectro radioeléctrico en la Argentina. Lo que nosotros llamamos el Volksempfänger, que usted ya sabe ahora, ¿no? Y es una pena, porque se ha perdido una oportunidad que muchos esperábamos, que era finalmente sancionar una ley de radiodifusión de la democracia con un efecto sobre los medios de comunicación para que todas las voces tuvieran espacio. Hoy ni siquiera los pueblos originarios, las radios comunitarias, que supuestamente beneficiaba al gobierno y que querían incorporarlos a la matriz de medios nueva, no tienen hoy su espacio en los medios de comunicación. Para terminar, le hago la última pregunta cortita a Bobby Starke. Si no hay RR, ¿quién es? ¿Scioli, Massa? ¿Quién hereda a Cristina? Bueno, no, a ver, vamos a analizar la cosa un poco más pormenorizadamente. Me parece que el gobierno hoy, si las condiciones siguen así, me parece que corre el riesgo de perder las elecciones legislativas el año que viene. Y esto significaría, no un retroceso, ya significaría un punto de inflexión en lo que significa la relación entre el gobierno y la opinión pública, que es fundamental mirarla de cerca. En segunda instancia, me parece que Cristina Fernández de Kirchner no parece tener candidatos, o mejor dicho, sucesores que reúnan las condiciones adecuadas para lo que es la condición adecuada, ¿cuál es? Contar con la confianza de Cristina y al mismo tiempo contar con la confianza de la gente, cosa que no es fácil de lograr. Con eso estás diciendo que Scioli no cuenta con la confianza de Cristina, o no toda. Yo diría, Scioli no es un socio confiable, lo cual no quiere decir que Scioli no especule con llegar a ser el único socio que quede y por lo tanto tengan que recurrir a él. Por eso casualmente se maneja, y yo creo que inteligentemente, como se está manejando. Lo que creo también es que el gobierno en este sentido va a adaptar su estrategia electoral a ciertas condiciones. Por ejemplo, la posibilidad de lograr que los sectores medios que se le han huido de la coalición electoral vuelvan. En segunda instancia, lograr que la oposición siga dividida, que me parece que es fundamental para ellos. Lo cual no es muy difícil, digamos. Lo cual no es difícil, exactamente. Y en tercer lugar, tratar de remontar la cuesta en lo que significa la imagen de Cristina. Para esto, Cristina va a cambiar, volvemos a la pregunta anterior. Hay algunos que especulan con que podría haber cambios en el gabinete antes de marzo. Eso no sé, estamos en conjeturar ahí. A Vudú, después del escándalo de Chitcone, no creo que haya ningún cambio, por más que lo de ALAC de la semana pasada haya sido bochornoso, yo no creo que haya ningún cambio y espero, como decía recién el señor, que aquí lo que va a pasar es una profundización del modelo que va por todo, lo dijo la presidenta en el momento de asumir su
Ay, qué lindo sería que nos olvidemos un tiempo del tema de la ley de medios, dejemos los medios tranquilos y el gobierno se concentre en las cosas que realmente preocupan y generan las críticas y no matar al mensajero. Silvana Giudici, muchísimas gracias. Roberto Starke, muchísimas gracias. Y ahora vamos a charlar con otro analista sobre, bueno, varias cosas, pero entre otras cosas, ¿cómo termina el año de los argentinos? ¿Qué esperan para el próximo año bisagra de la Argentina? No te vayas. La hora de Maquiavelo. IOMA. Aportás según lo que ganás. Recibís la cobertura que necesitas. Y elegís el profesional que querés. Sistema Solidario de Salud. IOMA. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya lo conoce, Raúl Aragón, el hombre es encuestador de la Universidad de La Matanza, pero también es analista político. Ahora, usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, nosotros ahora seguimos online, pero mientras tanto yo quería preguntarle, porque tiene una encuesta muy interesante sobre cuáles son las expectativas de los argentinos para el año que viene, que parece que no coinciden con los pronósticos, que no son muy buenos en lo económico. ¿Cómo anduvo el Twitter? Porque él también investiga junto con la agencia Real Time el Twitter. Sí, tenemos un seguimiento de los twitters. El 7D en el Twitter, ¿cómo anduvo? Bueno, todavía es muy desconocida la tuitesfera, faltan referencias, pero una referencia que pudimos establecer es cuántos tweets hubo referidos al 8N en los últimos 7 días previos al 8N y cuántos hubo en estos últimos 7 días previos al 7D. Y tenemos casi un 50% más de tweets referidos al 7D que al 8N. Con lo cual te demuestra que el gobierno faltan unas horas todavía, ¿no? Vendió el tema del 7D como una cosa, la epopeya mundial, que al final no fue. Casi un 50%. Usted sabe, ¿no? La hora de Maquiavelo termina aquí en Metro y sigue online en la web lahorademaquiavelo.com. Vamos a analizar con Raúl Aragón las expectativas de los argentinos y vamos a hablar también de cómo está políticamente el gobierno. Yo, mientras tanto, mire, usted ya sabe, desde hace ya casi 11 años, y esperemos poder seguir haciéndolo, le decimos, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí, en la hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y después usted sigue online en la web lahorademaquiavelo.com o en el canal de YouTube, por si no la encuentra, por si está hackeada, el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo. Chau.